Si alguien como la reina podía engañar a tanta gente en la tierra de los gigantes con un simple rumor, demostraba que aún quedaban muchos en ese país con algún rasgo de la cabeza. Quizás esta sea una característica propia del mundo de One Piece. Si el mundo de Naruto está lleno de gente astuta, entonces el mundo de One Piece está lleno de gente crédula. Si todos los gigantes fueran tan fáciles de engañar, sería genial. El plan de la amabilidad tenía mucho potencial. Ding Ding, tras acercarse un poco, vio a lo lejos a la reina sentada en un trono móvil. Incluso tuvo ganas de cambiarse de ropa, vistiéndose con gran solemnidad, como una sacerdotisa en un sacrificio. Sin embargo, ella no se dirigió a la batalla. Simplemente animaba a los guerreros que la rodeaban a luchar con valentía y a eliminar la maldición de la tierra de los gigantes. Se trataba de una sanadora sin habilidades curativas, que solo podía infundir entusiasmo en sus compañeros de equipo. Pero, al fin y al cabo, ella provenía de una antigua familia noble del reino de los gigantes, y el poderío bélico de la familia seguía siendo muy fuerte. Incluso ella misma era excepcionalmente alta debido a su alta concentración de sangre de gigante ancestral. El gigante Rey Aral, bajo el control de la transformación negra, mide 100 metros de altura. En su estado normal no es tan alto, pero aún así debería medir entre 70 y 80 metros. Cuando esta reina estaba a su lado, no era mucho más baja que Aralt. Se estima que medía al menos 30 o 40 metros. La familia de la que provenía también tenía muchos luchadores valientes. Por ejemplo, los dos gigantes que actualmente están inmersos en una feroz batalla con Jorul y Harul. Ambos ancianos ya tenían más de 340 años. Aunque el propio Oda afirmó que, según su visión del mundo, las personas mayores no sufren una disminución en su poder de combate debido a la edad, sino solo una disminución en su resistencia. Pero este tipo de batalla seguía suponiendo una carga importante para ellos, y ya estaban jadeando. Dim Dim estaba furioso. No poder presumir era secundario. Estos tipos se atrevían a venir a la aldea de los gigantes a causar problemas. Debido a la interacción diaria a largo plazo, Dim Dim conoció bien a los gigantes, y los aldeanos de esta aldea eran bastante sencillos y honestos. Dim Dim también incluyó esta aldea gigante dentro de lo que consideraba su esfera de influencia. Él y Jorul también se habían conocido a través de las peleas. Aunque no lo decía, Jorul solía cuidarlo bien. Estos estúpidos gigantes se atrevieron a atacar su aldea. Dim Dim saltó por los aires. Sin movimientos elaborados, simplemente ejecutó una técnica de puño mientras descendía. Se abalanzó violentamente contra el palanquín en el que viajaba la reina. Estallido, tras un fuerte estruendo, aquella ostentosa y magnífica literaria quedó hecha añicos. Por desgracia, no toqué directamente a la reina. Al fin y al cabo, eran gigantes. Aunque prácticamente no lucharon, su talento para el combate seguía siendo muy bueno. Esquivó el ataque en el último momento, pero no salió ilesa. La poderosa fuerza hundió la literatura profundamente en el suelo, formando un enorme cráter. Incluso la onda expansiva lanzó a la reina hacia atrás. Los fragmentos del palanquín se estrellaron violentamente contra su cabeza, y sus años de mimos la hicieron desmayarse al instante. La escena quedó en silencio. Después de que los subordinados de la reina reaccionaron, inmediatamente se dieron la vuelta y atacaron. En un instante, más de una docena de armas fueron lanzadas contra Ding Ding. Jorul, que estaba rodeado de sus oponentes, estaba demasiado ocupado como para ir a detenerlos primero. Pero Ding Ding no necesitaba su ayuda en absoluto. Tanto Big Mom como Kaido tienen un mal hábito al luchar. No están acostumbrados a esquivar, prefiriendo recibir el ataque del oponente de frente y permanecer ilesos para presumir de sus estadísticas ante el adversario. Tras haber viajado hasta aquí, Ding Ding, que básicamente había estado jugando partidas fáciles, también se estaba dejando llevar un poco. No era descuidado y no esquivaba. Crack crack. Todas las armas que golpearon a Ding Ding se rompieron al instante, emitiendo crujidos. Ya eran los mangos de madera de las hachas o las hojas de hierro, todas se hicieron añicos. Los gigantes también se vieron afectados por el retroceso, y sus brazos se entumecieron. ¿Eso es todo lo que tienes? Tras mostrar sus estadísticas, Dim Dim quedó satisfecho. Efectivamente, estos gigantes no pudieron superar su defensa en absoluto. Los gigantes atacantes, al ver cómo sus brazos propios eran sacudidos hasta sangrar, sintieron una oleada de miedo en sus corazones. ¿Qué clase de monstruo es este? ¿Cómo puede tener una piel tan dura? Este mocoso no usamos aquí de armamento hace un momento, ¿verdad? Y yo claramente usé toda mi fuerza. Conquistar ahora es mi turno.
Ding Ding nos soró rápidamente. Destellos frente a los gigantes cuyas armas habían sido rotas. Debido a su estatura, en la mayoría de los casos, solo podía golpearles dolorosamente el abdomen, y algunos gigantes aún más altos incluso sufrieron un golpe fatal en la entrepierna. Durante un rato, se oyeron gritos incesantes. Dimdim ni siquiera había ordenado a Zeus y Prometeo que se unieran a la batalla. Usando solo su propio poder, derrotó a estos gigantes uno por uno. Ninguno de estos gigantes altísimos pudo resistir 3 de sus ataques. Harul y Horul, que luchaban con ahínco en un lado, también quedaron impactados por la poderosa habilidad de combate de Dingding. Horul sabía que Dingding era muy fuerte. Él mismo había sentido un golpe igual de doloroso en la cara. Recordándolo ahora, sus folículos pilosos aún sentían el dolor fantasma de la barba que casi le arrancaron aquel mocoso. Pero Horul aún no esperaba que Dingding fuera tan increíblemente fuerte que tantos guerreros de la raza de los gigantes no pudieran hacerle nada. Un mocoso de más de 5 años con una habilidad de combate tan poderosa, a pesar de haber vivido durante más de 340 años, nunca lo había visto antes. Si se le permite crecer, incluso podría tener el poder de luchar contra nuestro rey. Horul pensó para sí mismo. En poco tiempo, todos los gigantes que aún se atrevían a luchar habían sido derrotados por Dingding. O bien se habían desmayado o se agarraban las partes fracturadas o heridas internamente y gemían de dolor. ¿Quién sigue? Capítulo 21. Aosoku. ¿Quién más? Tras desahogar su ira, Dingding lanzó un desafío. Claramente, se estaba dejando llevar. Pero era difícil no dejarse llevar. Los gigantes hostiles que se encontraban abajo, al ver esta situación, ni siquiera pudieron reunir el valor suficiente para seguir luchando. Este mocoso regordete que tenían delante, aunque pequeño en tamaño, comparado con gigantes, era inmune a las espadas y las balas, poseía una fuerza inmensa y era sumamente ágil. Cuando yo lo golpeo, es como raspar un callo. Cuando él me golpea, cada puñetazo es un golpe crítico. Sencillamente no había posibilidad de victoria. Quebrar. El primer gigante soltó su ar. Entonces se oyó un estruendo cuando el resto de los gigantes hicieron lo mismo, dejando caer sus armas una tras otra. Aquellos que podían ser fácilmente engañados por la princesa eran en su mayoría ingenuos y carecían de convicciones firmes. En un instante, estos gigantes se dispersaron como pájaros y bestias. Corrieron en todas direcciones, y algunos gigantes incluso gritaban mientras corrían en círculos. Zeus, no dejes escapar ni uno solo. Aunque estos gigantes ya no representaban una amenaza, la lección que merecían no podía pasarse por alto. Los seres pequeños temen al poder, no a la virtud. Estos gigantes, cegados por los rumores, se atrevieron a asediar la aldea liderados por unos cuantos cabecillas de la aldea del vino. Incluso se atrevieron a atacar a un venerable héroe anciano de la raza de los gigantes, un veterano de más de 340 años. Realmente carecían de sentido del honor. Si salieran impunes y no pagaran ninguna consecuencia, quizás se atreverían a hacerlo de nuevo. Dingding sabía que había muchos tontos en la tierra de los gigantes. Los rumores de la maldición de Loki estaban muy extendidos en la historia original, afectando incluso al hermanastro de Loki, a Hrudin, y a su madre, Ida. Un grupo de cobardes que no se atrevieron a atacar directamente a Loki, solo se atrevieron a implicar a los débiles, casi matando a Hrudin. Por el bien de la salud física y mental de Loki, su futuro subordinado, lo mejor era atajar este rumor de raíz de una vez por todas. Resulta que la fuente de rumor estaba aquí mismo. La princesa seguía inconsciente. Si no fuera por su nobleza, que requería que el rey gigante Harald se hiciera cargo de ella, sin duda habría dejado que Streusen la interrogara a fondo. Quizás, bajo el interrogatorio de Streusen, Loki podría finalmente probar la leche materna por primera vez desde su nacimiento. En cuanto a cómo sucedería eso, Streusen seguramente tenía sus propios métodos. Sí, jefe. Zeus, que había permanecido al margen, llegó al campo de batalla. Sacudió su cuerpo, haciendo que los niños, aterrorizados, se dispersaran, y luego comenzó a reunir energía y aumentar de tamaño. Su cuerpo, blanco como la nieve, se tornó instantáneamente negro como la noche, y un rayo recorrió su forma, creando una enorme nube de tormenta sobre el pueblo. Apresurarayo. La voz, originalmente infantil, de Zeus ahora sonaba excepcionalmente aterradora. Un enorme rayo cayó sobre ellos, y sinuosas serpientes de trueno se abalanzaron rápidamente sobre los gigantes que huían. Esos tipos que gritaban y corrían en círculos en realidad tuvieron cierta previsión.
Aunque era un espectáculo desagradable, hacía que fuera más difícil fijarlos como objetivo. Pero Zeus no les dio más oportunidades. Aumentó la densidad de sus rayos y, de repente, los relámpagos danzaron salvajemente. Por muy ágil que sea alguien, no puede esquivar la lluvia. Incluso un asesino de élite, sin habilidades especiales, sería como una rata ahogada en un aguacero. Bajo la intensa descarga eléctrica, en un instante, los gigantes restantes se desplomaron al suelo, con humo saliendo a borbotones de sus bocas. Al ver esto, Prometeo, que había estado protegiendo a Loki, retiró sus llamas. Voló bajo Ding Ding, transformándose en una enorme y furiosa bola de fuego. Reveló su verdadera y amenazante forma y elevó a Ding Ding por los aires. Era, en efecto, la manifestación de la parte de su alma que era empleada de oficina. Aunque le gustaba holgazanear, comprendió perfectamente el deseo de su líder, Ding Ding, de lucirse en ese momento. Para cooperar con Ding Ding, Prometeo desplegó su máximo poder, expandiendo su diámetro hasta alcanzar los 100 metros. La enorme bola de fuego aún conservaba los rasgos faciales borrosos de Prometeo, pero su expresión sonriente era excepcionalmente amenazante. Como un pequeño sol, Prometeo irradiaba un calor asombroso. Las olas de calor se extendían, abrasándolo todo gradualmente. El suelo se seca rápidamente, agrietándose, y la vegetación se tornaba amarilla y chamuscada. El aire estaba abrasador, y la luz ya no viajaba en línea recta. Todo lo que veían los gigantes que los rodeaban se tambaleaba, se volvía borroso y se distorsionaba al compás de las ondas de calor. Zeus, en lo alto, también cambió de expresión. Sonriendo, lanzaba relámpagos de vez en cuando. Sus enormes facciones cubrían todo el cielo, y sus gigantescos ojos parecían mirarte fijamente en todo momento. En ese ambiente abrasador, los relámpagos se regresaron aún más peligrosos, emitiendo un escalofriante crujido. Al mismo tiempo, Ding Ding, tras haber tenido una nueva idea, ordenó discretamente a los dos grandes Omies que continuaran agregando efectos especiales para él. Prometeo separó una masa de llamas, igual que Mamá en la historia original, y cubrió el cabello de Ding Ding, encendiendo llamas que se elevaban hasta el cielo. Aunque el cabello de Ding Ding no era largo en ese momento, solo se podía recoger en un pequeño mechón que colgaba detrás de su cabeza. Cuando Prometeo le unió las llamas al cabello, parecía un fuego artificial que se disparaba hacia el cielo, pero rápidamente se convirtió en una furiosa nube de llamas. En un sistema de medición donde el cabello cuenta para determinar la estatura, la altura total de Ding Ding alcanzó la edad adulta prematuramente, superando los 8 metros. Zeus simuló las nubes de fuego que acompañan al despertar de los usuarios de frutas del diablo de tipo Zoan, colocando una pared completa de nubes de tormenta detrás de Ding Ding. En un instante, las ondas de calor avanzaron rápidamente, y los relámpagos fueron aterradores. Llamas y relámpagos se entrelazaron alrededor de Ding Ding. Aunque su figura en la tierra de los gigantes no podía considerarse enorme, en ese momento, Ding Ding era como un dios demonio que controlaba los desastres naturales, tan poderoso que los gigantes que se le oponían se sentían asfixiados. Los relámpagos y las llamas traumatizaron aún más a los gigantes, que acababan de sufrir un desastre. Incluso los miembros de la raza de los gigantes de la misma aldea que Ding Ding lo veían darlo todo por primera vez. La mayoría solo sabía que Ding Ding era un niño humano especial que comía mucho. No habían visto con sus propios ojos cómo Ding Ding derrotaba instantáneamente a Horul. Horul, desde luego, no iba a decir que lo había derrotado un niño de 5 años. Se decía que los gigantes que estaban al tanto del asunto fueron apartados en secreto por Horul y recibieron varios sobornos. El instigador, su bisnieto, incluso recibió una nueva arma y una nueva armadura. Ding Ding aún quería seguir pasando el rato en la aldea de los gigantes. No era tan tonto como para ir por ahí socavando a Horul. La raza de los gigantes admira la fuerza. Al ver a un Ding Ding tan poderoso, estos aldeanos no pudieron evitar sentir una sensación de asombro. En cuanto a los gigantes hostiles, los que aún estaban conscientes envidiaban a sus compañeros inconscientes. La presión ejercida por aquel ser, semejante a un dios demoníaco, era demasiado grande, y su orgullo como miembros de la raza de los gigantes se estaba desmoronando poco a poco en ese instante. Ding Ding miró lentamente hacia los gigantes hostiles que aún estaban conscientes. Zeus y Prometeo también cooperaron, cada uno usando sus enormes y amenazantes ojos para mirar fijamente a cada gigante hostil. Sus bocas abiertas parecían babear, goteando rayos líquidos extremadamente concentrados y llamas de alta temperatura. Un desastre natural te estás observando.
El primer gigante luchó por ponerse de pie y luego se arrodilló sobre una rodilla en señal de sumisión, y entonces un grupo de gigantes se arrodilló también. Al sentir el asombro y la sumisión de los gigantes, el aura de Ding Ding cambió. En lo más profundo de su corazón, finalmente sintió la libertad absoluta. En esta vida, había nacido libre y jamás atado por cadenas. Esta era la confianza que le otorgaba su fuerza innata. Soy un rey de la destrucción por naturaleza. El señor de los desastres naturales, el rey de las almas. En ese instante, Dim Dim sintió la alegría de la conquista, y el aura real que yacía latente en su interior estalló. Una repentina ráfaga de viento, sin previo aviso, azotó. Un aura real, invisible e incolora, que trascendía todas las cosas, retumbó y se expandió con él como centro. Aosoku despertado. Capítulo 22. El sol de la bondad del Aki del Conquistador se arremolinaba y se extendía desde Ding Ding como una tormenta. El aire parecía ser repelido, y los objetos circundantes eran empujados por una fuerza invisible. El Aki del Conquistador que Ding Ding acababa de despertar no fue suficiente para dejar fuera de combate a los guerreros de la raza gigante, pero los niños del orfanato ya se habían desmayado. Cuando Charlotte Linling desplegaba su Aki del Conquistador, a menudo lo acompañaba con sus extraños gritos, causando un impacto considerable en los tímpanos y la psique del enemigo. Pero Ding Ding estaba demasiado avergonzado para gritar. O mejor dicho, estando ahora de pie sobre Prometeo, Ding Ding no tenía ni idea de cómo terminar esto. Tras el estallido de euforía, lo único que sintió Ding Ding fue la vergüenza de que sus tendencias Chun y Byou quedaran expuestas ante los demás. Una vez que la adrenalina hizo su efecto, dejó de lado la prudencia y agregó todos los efectos especiales que pudo reunir, incluso despertando el Aki del Conquistador. Ahora bien, ¿alguien podría decirme cómo salir de Prometheus de una manera casual y elegante? Aunque Ding Ding tenía la puerta de un rey, aún no poseía la dureza propia de uno. Aún no podía controlar con destreza el Aki del Conquistador recién despertado, pero Ding Ding no tenía mucha reserva. Se agotó en poco tiempo, y los gigantes inconscientes y los niños del orfanato despertaron gradualmente. Cuando abrieron los ojos, encontraron a Ding Ding todavía en Prometeo. Tenía un aspecto increíblemente imponente, pero en realidad, simplemente estaba allí arriba, incómodo y atrapado. Sin saber cómo terminar la escena, Dim Dim se dio cuenta de que sus efectos especiales se estaban quedando sin batería. Zeus y Prometeo estaban un poco cansados después de todo, todavía estaban en su fase de crecimiento y les faltaba resistencia y su Aki del Conquistador se había agotado. Además, su objetivo de establecer su autoridad ya se había logrado, por lo que continuar así no tenía sentido. Tras esperar un rato y no encontrar a nadie que le ofreciera una salida, Dim Dim controló a Prometeo y a Zeus, devolviéndolos a su tamaño normal. Su majestuosa aparición de hacía apenas un instante ya había causado una profunda impresión en todos, pero aún necesitaba consolidarse. Como rey, uno debe poseer no solo poder militar, sino también puntos de liderazgo y oratoria. Dim Dim ordenó sus pensamientos, preparándose para informar a todos sobre su gran hazaña y explicar en detalle cómo había sometido los desastres naturales para salvar el reino de Elbaf. Y ya que estaba en ello, aprovechó para impulsar su plan de educación en la gratitud. Mamá, ¿era el sol hace un momento? ¿Es Ding Ding el dios del sol? Esta era una pregunta de un niño gigante que acababa de despertar junto a su madre. Había visto a Ding Ding de pie sobre Prometeo, y en cuanto a su apariencia, ciertamente se parecía mucho a una deidad que controlaba el sol. Al oír la pregunta del niño, las comisuras de los labios de Ding Ding se curvaron con una mueca de sorpresa. En la tierra de los gigantes creían en el dios del sol, y como Luffy no nacería hasta dentro de varias décadas y el verdadero dios aún no había aparecido, sin duda iba a aprovechar esta ola de popularidad. No es eso. El legendario dios del sol es un gigante blanco, con todo su cuerpo ardiendo en llamas blancas, moviéndose al ritmo de tambores alegres y provocando risas en todos. En cuanto a Ding Ding, puedes llamarlo el dios bola de fuego. Al fin y al cabo, ambos son redondos y regordetes, añadió Jorul inconscientemente. ¿Cómo estás otra vez? Dim Dim fulminó con la mirada a Jorul. ¿Qué dios bola de fuego? ¿Por qué cambias de tono en cuanto abres la boca? Obviamente, Dim Dim no tuvo respuesta para la descripción de ser redondo y regordete. En ese momento, Streusen, con mucha astucia, le ofreció una salida. Charlotte, ¿cómo deberíamos llamar a esta nube de tormenta y al pequeño sol? El desastre de antes terminó de repente. ¿Fue obra tuya? Streusen hacía tiempo que conocía la verdad, pero para complacer a Ding Ding, tomó la iniciativa de preguntar. ¡Qué sensato!
Din lo elogió, luego respiró hondo y se dirigió a los gigantes que lo rodeaban. Así es, fui yo. La habilidad que me otorga mi fruta del diablo es la de infundir alma a objetos inanimados, dándoles vida. Esta nube se llama Zeus, y su forma original era la nube de tormenta sobre el Baf. Este pequeño sol se llama Prometeo, y su forma original era el fuego que quemaba la aldea de Elbaf. Sus formas originales eran furiosas catástrofes naturales. Para resolverlas, desgarré mi propia alma y la usé para darles vida. Por supuesto, por el bien del Baf, todo valió la pena. Mientras recuerdas que esto es un favor que te hago, eso es suficiente. 5 minutos después, la anterior benefactora de la raza de los gigantes, la hermana Carmel, me contó una vez que los gigantes del Baf saben devolver los favores. En su día, ella solo salvó a 4 o 5 gigantes y fue tratada con cortesía durante 40 o 50 años. Seguro que no hace falta que les explique la magnitud de la destrucción causada por este desastre. Si no hubiera sido por mi ayuda, este desastre sin duda habría puesto en peligro muchas vidas. Con el espíritu de sacrificar lo pequeño por el bien mayor, actué con determinación. Media hora después, el trágico estado de la tierra de los gigantes me resultaba insoportable, pero las almas comunes no tenían forma de apaciguar semejante tormenta. Tras mucho pensarlo, si fuera por el bien de todos, no dudaría incluso en sacrificar mi propia alma. Aunque sabía el daño que esto me causaría, pero, una hora después, el cielo deposita una gran responsabilidad en una persona, y esa persona soy yo. Tras superar la tormenta, ni siquiera tuve un momento de descanso. El dolor insoportable de haber desgarrado mi alma seguía atormentándome, pero quizás era el destino. Una mirada involuntaria hacia atrás me hizo notar que el Baf volvía a ser azotada por el fuego. No puedo evitar preguntarme, ¿por qué el Baf está tan plagada de desastres? ¿Acaso la gente resiliente nacida en esta tierra resiliente tiene que ser torturada siempre por la catástrofe? Pero la situación no me permitía hacer más preguntas. Aunque no había descansado bien, aunque sentía un dolor inmenso por haber desgarrado mi alma para superar la tormenta, así que volviste a usar tu alma y apagaste este fuego, ¿verdad? Incapaz de soportarlo más, Streusen intervino para detener a Ding Ding, quien aún quería continuar con su discurso interminable. Lamentó profundamente haberle dado la oportunidad de escapar. Este tipo hablaba demasiado. Ding Ding, que había sido interrumpido, se mostró inicialmente algo disgustado, pero tras observar atentamente a su alrededor, descubrió que, tanto los gigantes hostiles como los de su propia aldea estaban completamente absortos en sus pensamientos, e incluso algunos empezaban a roncar. No es de extrañar que no hubiera aplausos durante el discurso. En la tierra de los gigantes no existía la educación obligatoria. En la mayoría de los casos, solo enseñaban a los niños a luchar, y la gran mayoría de los gigantes ni siquiera reconocían todas las letras. Un discurso tan extenso tenía un efecto hipnótico en los gigantes comparable al canto de Gilipuz. El hecho de que hubieran resistido tanto tiempo ya era una señal de que se habían rendido ante el poder tiránico de Ding Ding. Streusen tampoco esperaba que Ding Ding tuviera tantas ganas de compartir. Hacía un momento, este mocoso estaba atascado en Prometeo sin saber cómo bajar, así que ¿cómo era posible que ahora se expresara con tanta elocuencia? Como una de las pocas personas presentes con el nivel cultural más alto, incluso si conocía las intenciones de Ding Ding, también sabía que este enfoque era simplemente inútil entre la raza de los gigantes. Los gigantes simplemente no tenían paciencia para escucharte hablar. La mayoría de los gigantes eran muy simples y sin duda reconocerían tu favor, pero este método de enfatizarlo era completamente innecesario. La seducción debe practicarse de forma discreta y sutil. Por respeto al benefactor de la raza gigante, Harul se había contenido para no interrumpir el discurso de Ding Ding y luchaba contra el sueño. Al ver esto, salió inmediatamente para ofrecer un resumen en el acto. Compatriotas. Para resolver esta catástrofe, Ding Ding incluso sacrificó su propia alma para salvar a innumerables aldeas de la raza de los gigantes. Precisamente gracias a él hemos superado esta calamidad. El pueblo de Elbaf siempre le devolverá los favores. Siempre será un amigo y benefactor de nuestro Elbaf. Ding Ding también sabía que la educación de la gratitud era un proceso a largo plazo que no se lograba de la noche a la mañana. Los gigantes presentes eran solo una parte de Elbaf. Si no les gustaba escuchar, que así fuera. Pero aún quedaba una cosa más. ¿Cómo debía lidiar con esta reina y los gigantes hostiles? Capítulo 23.
Después de un golpe de estado, es hora de un poco de ajo verde. Mientras Ding Ding aún pronunciaba su discurso, Streusen y Harul ya habían organizado en secreto a varias personas para atar a los gigantes inconscientes y que se rendían, incluida la reina, que ostentaba un alto rango. Estos tipos no tenían ni idea del poder que tenía el ausente rey gigante Harald. Intentando un golpe de estado solo con ellos, ni siquiera pude derrotar a Ding Ding. Quizás, en el fondo, todavía creían que Harald estaría de su lado. Como uno de los ancianos de la raza de los gigantes, Harul tenía una influencia inmensa, pero aún así no podía ordenar directamente la deposición de la reina. Ese era un poder que solo poseía el rey. Aunque la fuerza de la familia de la reina había quedado mermada y todos los gigantes con capacidad de combate habían sido derrotados, los que quedaban eran simplemente ancianos con poder nominal pero sin fuerza real. Lo más repugnante de la política aristocrática es que se confabulan entre sí. Cuando los ancianos con intereses creados vinculados a la familia de la reina se unieron, ni siquiera Harald pudo derrocarla fácilmente. Para resolver este problema de verdad, habría que recurrir al método de Wang Chao de exterminar a las 9 generaciones. El futuro príncipe gigante Loki haría precisamente eso. Matar a todos los parientes de su madre. Al escuchar el discurso de Ding Ding con angustia, Harul pudo adivinar más o menos lo que Ding Ding quería. Nada más que utilizar el poder de la raza de los gigantes. Aunque Harul se sintió bastante sorprendido de que un niño de 5 años pudiera tener pensamientos tan profundos, la raza de los gigantes poseía al menos esa magnanimidad. De hecho, Harul ya había decidido que, dentro del ámbito de su autoridad, siempre y cuando las futuras peticiones de Ding Ding no fueran excesivas, enviaría gigantes para que le ayudaran. Quizás la ambición de Ding Ding resultaba un tanto sorprendente, pero a los gigantes del Bad nunca les había faltado valor para provocar disturbios. Al fin y al cabo, eran ladrones y matones por naturaleza. Además, para estabilizar la situación, Harul necesitaba el poder de Ding Ding. A continuación, llegó el momento de comer ajo tierno. No hacía falta decir mucho sobre este grupo de gigantes rebeldes. Tras ser atados firmemente, fueron arrojados directamente a la prisión de la raza de los gigantes. El verdadero problema era la reina. Debido a su condición noble, era imposible someterla a la esclavitud, e incluso las ataduras ordinarias no servían. Solo podía permanecer confinada dentro del palacio real. La mayoría de los países del mundo de One Piece eran similares a pequeños estados medievales europeos. Los reyes y la realeza pudieron cometer todo tipo de estupideces, pero no pudieron perder el prestigio. Castigar al rey era como humillar al país, y castigar a la reina equivalía a humillar directamente a Harald. Lo más odioso fue que, tras recuperar la conciencia, la reina seguía clamando y provocando frenéticamente a Ding Ding. Llamó a Loki el origen de la maldición y a Ding Ding su sirviente. ¿Qué clase de conversación es esa? De repente, hizo que Ding Ding pareciera una generación más joven. No olvides que fue ese supuesto sirviente de la maldición quien te acaba de dar una fuerte bofetada. Si no fuera porque aún quería seguir viviendo en la tierra de los gigantes, Ding Ding habría utilizado los métodos de los internautas japoneses para humillarla severamente. Desafortunadamente, ella seguía siendo la reina. Sin embargo, en lo que respecta a sus parientes, es decir, los gigantes de Wine Village, Ding Ding no era tan compasiva. Horul y Harul también llevaban mucho tiempo disgustados con los gigantes engreídos de aquella aldea. Sin siquiera esperar al día siguiente, después de encarcelar a la reina en el palacio, Harul y Horul organizaron un escuadrón de guerreros de la raza gigante y llevaron a Ding Ding a atacar la aldea del vino. Al final, fueron ellos quienes sentaron primero el pueblo. Ahora, simplemente se trataba de devolverles el golpe con la misma moneda. Los que vinieron a sitiarlos ayer ya eran los gigantes de la élite de Wine Village, y todos ellos habían sido capturados. Bajo la represión de la formidable destreza marcial de Ding Ding, el estatus de Wine Village entre las aldeas de la tierra de los gigantes se desplomó. El padre de la reina, que era la autoridad de la aldea del vino, fue sacado a la fuerza en público, obligado a disculparse y tuvo que aclarar todos los rumores, reconociendo la condición de Ding Ding como benefactor de la raza de los gigantes. Tras esta batalla, el padre de la reina perdió todo su prestigio y apenas pudo mantener su posición como gobernante de la aldea del vino. Los demás ancianos de la raza de los gigantes lo evitaban como a la peste. Al mismo tiempo, por insistencia de Ding Ding, se cortó el sustento vital de Wine Village. Como su nombre indica, Wine Village se especializaba en la elaboración de bebidas alcohólicas. Los gigantes del Baz celebraban banquetes interminables y estaban obsesionados con el alcohol.
Se podría decir que la aldea del vino, que dominaba el arte de la elaboración de cerveza, controlaba uno de los pilares económicos del BAF. Pero por orden de Ding Ding, se llevaron el equipo de los talleres de elaboración de cerveza y se confiscaron las recetas secretas. La razón que dieron fue que estaban fabricando armas de destrucción masiva. Dices que estás elaborando alcohol, pero sospecho que estás fabricando veneno, preparándote para envenenar a otros. Pero esto no era alarmismo. En las aldeas de la raza gigante, efectivamente, corrían rumores de que la gente de la aldea del vino era experta en el uso de venenos, y que su aldea poseía una receta secreta para un veneno del que las víctimas no tendrían cura. En el futuro, el verdadero amor de Aral, Ida, la madre biológica de Ahrudin, moriría a causa de ese mismo veneno. Como era de esperar, fueron los habitantes de Wine Village quienes la envenenaron, y la razón era ridícula. La bondadosa Ida, a través de años de cuidados a Loki, se había ganado su aprobación, y en su corazón, Loki ya había aceptado a Ida como su mamá. Sin embargo, esos idiotas de la aldea del vino creían que Ida nunca debía ascender al trono como reina, ya que de lo contrario los tesoros acumulados por la anterior reina pertenecerían a Ida, así que decidió envenenarla. La gente de este pueblo era verdaderamente estúpida y estaba loca, generación tras generación. El resultado final fue que todos fueron masacrados por el enfurecido Loki. Sin embargo, el veneno fue encontrado por Ding Ding. Los gigantes de Wine Village realmente habían escondido un banco de trabajo para fabricar veneno en lo más profundo de su taller de elaboración de cerveza. Ahora que los rumores se habían confirmado como hechos, naturalmente, no había necesidad de decir nada más. Todo había sido confiscado. Ding Ding pensó para sí mismo. Aunque ahora os estoy robando, sospecho que en el futuro os estoy salvando la vida, evitando que seáis estúpidos y que Loki os mate. Desde esta perspectiva, deberías inclinarte ante mí. Hoy es otro día para difundir la bondad. El asesinato y el incendio provocaron dan lugar a cinturones de oro. Después de robarlos, he hecho una fortuna. La línea de producción de cerveza fue trasladada por completo a la aldea de los gigantes, donde residía Horul. En cuanto a algunos de los tesoros, fueron a parar al bolsillo personal de Ding Ding. En el lugar donde originalmente se encontraba el orfanato construido por la monja, pidió a otros gigantes que reconstruyeran una bóveda del tesoro específicamente para almacenar los objetos saqueados de la aldea del vino. A continuación, todavía tenía que recorrer otros pueblos. Los rumores se habían extendido rápidamente, y había muchos pueblos con buenas relaciones con la aldea del vino con los que había que lidiar. En el futuro, los objetos en esta bóveda del tesoro no harían más que aumentar. Todo esto era capital inicial para construir su propia facción. Las costumbres entre las aldeas gigantes del Baz eran muy diferentes. La aldea donde se encontraba Ding Ding, la aldea liderada por Horul, desdeñaba la riqueza. No entendían por qué a Ding Ding le gustaban tantas esas cosas. Con la fuerza que tenía, mientras estuviera dispuesto a salir a robar, podía conseguir más en cualquier momento. La tutela de Loki también fue transferida temporalmente a la aldea donde residía Horul, y se le pidió a una mujer gigante que acababa de dar a luz que ayudara a cuidar de Loki. Sin embargo, el pequeño Loki parecía no haber sido recuperado de los abusos de la reina. Por lo general, mostraba muy poca emoción, rara vez lloraba o se quejaba. Solo cuando Ding Ding iba a verlo se comportaba como un verdadero bebé. Lloraba, armaba un escándalo y actuaba como un niño mimado. Hay que decir que, con suficientes suplementos nutricionales, Loki estaba creciendo muy rápido. En tan solo unos pocos días, había ganado bastante peso y ya era más grande que Ding Ding. Si no fuera por su inmensa fuerza innata, Ding Ding no habría podido soportar que su actuación fuera tan maltratada. Además, era bastante desagradable a la vista. A decir verdad, Loki no era nada mono. Capítulo 24. Reconstrucción posterior al desastre. Informe de noticias del BAF. Últimas noticias de nuestra estación. Tras haber liberado con éxito a la raza de los gigantes del peligro de tormentas e incendios, Charlotte, aclamada por los ancianos como la benefactora de la raza de los gigantes, ha comenzado oficialmente hoy una gira por todo el territorio de Elbaz para sofocar los disturbios. Le acompañan a su izquierda y derecha los héroes veteranos de la raza de los gigantes, Harul y Horul. Según informes de nuestros corresponsales en primera línea, esta gira tiene dos misiones principales. Primero, eliminar por completo a las fuerzas armadas inestables en varias regiones que están incitando a la división en nombre del desastre. Segundo, poner fin a los rumores maliciosos que han estado circulando recientemente entre varias aldeas gigantes.
Estos rumores señalan directamente al príncipe Loki del Baf como la fuente del castigo divino de las tormentas y los incendios. Tras la verificación realizada por los ancianos y la heroína Charlotte, se ha confirmado que todos los desastres tienen registros claros de anomalías naturales y no tienen absolutamente ninguna conexión con el príncipe Loki. Los rumores en cuestión fueron fabricados maliciosamente por ciertos individuos con segundas intenciones para socavar la autoridad de la familia real. En esta operación, Winne Village, donde los rumores eran más generalizados, se ha convertido en un objetivo clave para la rectificación. Según se informa, varios líderes de Winne Village llevan tiempo utilizando la teoría del desastre para incitar al público contra los sistemas de gobierno locales, al tiempo que acaparan armas prohibidas y fabrican armas de destrucción masiva. Afortunadamente, fueron descubiertos un tiempo. Las armas de destrucción masiva han sido eliminadas y los talleres de armas en Winne Village han sido desalojados y reubicados rápidamente. Además, la producción de vino de alta calidad en Winne Village se ha interrumpido. Busque la marca registrada Horul Grand Banquet Winne al comprar productos alcohólicos similares en el futuro. Le garantizamos que, después de beberlo, le crecerá una barba espesa, sin importar su género. Tras la llegada de los ancianos y la heroína Charlotte, las organizaciones de resistencia de la aldea del vino se negaron a cesar sus actividades. Los ancianos Harul y Horul, que los acompañaban, actuaron con rapidez y contundencia conforme a la ley. Actualmente, todos los cabecillas implicados han sido detenidos y se ha establecido un comité de gestión provisional para la aldea del vino, con el anciano Horul como comandante supremo. Además, según el último informe del equipo médico real, Su Alteza la Reina de los Gigantes ha sufrido recientemente graves molestias físicas debido al exceso de trabajo. Las tareas administrativas y las labores de socorro posteriores al desastre, originalmente asignadas a la reina, serán asumidas temporalmente por los ancianos Harul y Horul. Son, sin duda, los héroes de nuestra raza gigante, profundamente arraigados en la tierra de los gigantes desde hace muchos años, como árboles milenarios de raíces profundas. Viejos pero aún fuertes. Durante su paso por la tribu en Loki y una breve entrevista con nuestra emisora, la heroína Charlotte enfatizó. Los desastres nunca preguntan por linaje, pero los rumores atacan el corazón humano. Mientras todos mantienen un corazón agradecido, él los guiará a seguir superando todas las dificultades. Nuestra emisora seguirá informando sobre las noticias que se producen. Un mes después del desastre, Harul y Horul tomaron Ding Ding, viajando con chispas y relámpagos todo el camino, con Prometeo sobre su cabeza y Zeus bajo sus pies, cubriendo casi la totalidad del Baf. El puño de hierro proletario de Ding Ding asestó un duro golpe a las obstinadas cabezas de estos gigantes aristocráticos. Las fuerzas que Winne Village, representadas por la reina, habían cultivado durante muchos años fueron prácticamente erradicadas. Una clase privilegiada que no posee violencia no puede durar mucho. Los rumores sobre Loki también fueron desmentidos de forma contundente. Ahora, solo unos pocos gigantes confundidos siguen creyendo en esta afirmación, pero eso no tiene mayor importancia. El verdadero problema que podría causar graves dificultades es la escasez de alimentos en el Baf. Aunque Ding Ding intervino a tiempo para sofocar las tormentas y los incendios, esto tuvo un gran impacto en la cosecha de grano de la raza de los gigantes. Para colmo, se acerca un invierno frío. El clima en el Nuevo Mundo es impredecible. El prototipo real del Baf son los vikingos nórdicos. En realidad, la patria de los piratas vikingos es la península escandinava, que hoy comprende Noruega, Suecia y Dinamarca, un lugar famoso por su frío. Lo mismo ocurre en el Baf. Cuando llega a la estación fría, incluso los poderosos gigantes se ven profundamente afectados por ella. Sobre todo ante la escasez de alimentos que sigue a un desastre natural, el hambre en sí misma es una catástrofe. Pero, por suerte, esta vez Streusen está en la tierra de los gigantes. Noticia de Elbaf. Nuestra emisora continúa informando. Todo el territorio de Elbaf está sufriendo una ola de frío extremo sin precedentes, que ocurre una vez cada siglo. Desde el mes de Frostfall, la temperatura ha descendido a niveles nunca antes vistos bajo cero. La tierra se ha congelado, los ríos han dejado de fluir y una gran cantidad de cultivos de invierno que, afortunadamente, habían sobrevivido a las tormentas e incendios, se han marchitado uno tras otro bajo las heladas continuas. La tierra de los gigantes se enfrenta a una grave crisis de escasez de alimentos, y ya han aparecido señales de hambruna en muchos pueblos. Sin embargo, justo cuando la desesperación se apoderaba de Elbaf, el invitado de la tierra de los gigantes, el señor Streusen, dio un paso al frente en el momento crítico.
Según se informa, el señor Streusen utilizó su habilidad única de fruta del diablo para crear una gran cantidad de comida. El señor Streusen viajó a varias aldeas de gigantes, y en cada lugar que visitó, se produjo comida. El señor Streusen ha creado suficiente comida de emergencia para abastecer a la mayoría de los gigantes de la tierra de los gigantes. Él mismo también sufrió agotamiento debido al uso excesivo de sus capacidades y se vio obligado a descansar, pero el señor Streusen afirmó que, tras una breve recuperación, continuará produciendo hasta que todos los pueblos hayan superado la crisis. Los dos héroes veteranos, Harul y Horul, incluso declararon: aunque Streusen es un invitado, a partir de hoy será para siempre un benefactor de la raza de los gigantes. Cualquiera que dañe a Streusen declara la guerra a todos los gigantes del BAF. El señor Streusen transmitió un mensaje sencillo pero firme a toda la raza gigante a través de nuestra emisora. Habrá pan y todo saldrá bien. Según los rumores, el anterior benefactor de la carrera de gigantes, el señor Charlotte, siente una profunda envidia del trato que ha recibido Streusen. Dim es realmente muy celoso. Está tan celoso que tiene los ojos casi rojos. No todos los gigantes presenciaron la escena en la que Ding infundió su alma en las nubes de tormenta y el fuego para apaciguar las tormentas y los incendios. Muchos gigantes solo sintieron admiración en secreto por el poder de Ding, y de hecho se mostraron escépticos ante la afirmación de que él había resuelto el desastre natural. Pero la gran mayoría de los gigantes vieron con sus propios ojos la escena en la que Streusen convertía las cosas en alimento. Cuando uno tiene hambre, quien pueda solucionar el problema del estómago vacío es Dios. Streusen casi ha alcanzado el máximo índice de popularidad frente a la carrera de gigantes. Hasta cierto punto, Streusen ahora posee el poder de destruir una nación. La actual raza de los gigantes no rechazaría la mayoría de sus peticiones, incluso si eso significara usar su poder para destruir una nación. Incluso hay figuras femeninas de gran estatura que le han dado a entender ciertas cosas a Streusen. Al respecto, Streusen expresó que está ansioso por intentarlo. Como una de las personas con mayor nivel de conocimiento en el reino de Elbaf, Streusen quiere seguir mejorando. Quieres ir a la universidad. Pero no hay manera de lidiar con los celos. Si a Ding le pidieran que cambiara la fruta alma a alma por la habilidad de la fruta cocinero, no estaría dispuesto. El vecino acapara grano, yo acaparo armas. El vecino es mi granero. La comida es muy importante, pero el poder lo es aún más. Streusen no tiene intención de vivir en la tierra de los gigantes toda su vida. También está pensando en hacerse a la mar. Y Ding es su objetivo de inversión. Streusen no es una persona a la que le guste pelear. Sus decentes habilidades con la espada son más para su propia supervivencia, y desde hace tiempo se ha posicionado como personal de logística. Ding es el futuro capitán que ha elegido, y ya ha decidido que quiere ser el vicecapitán de Ding. ¿Quién dice que un jefe de cocina no puede ser vicecapitán? Lo que pasa es que, cuando empieza la trama, Streusen ya es demasiado mayor. De lo contrario, debería haber sido el segundo al mando de los piratas de Big Mom. En este acto de distribución de alimentos de ayuda humanitaria organizado por Streusen, Harul y Horul reunieron su poder con aún más ferocidad. Streusen es responsable de producir los alimentos, pero ambos son responsables de distribuirlos. Los habitantes de Giant Village con buenas relaciones y dispuestos a colaborar reciben una mayor parte, y el pan que reciben es tan suave como si recién salieran del horno. Las aldeas gigantes con malas relaciones o aquellas que no están dispuestas a renunciar a sus privilegios y entregar el poder que tienen en sus manos reciben menos. La habilidad de Streusen no solo le permite crear comida con un sabor decente, sino también comida con un sabor muy malo. Ese tipo de pan negro tradicional europeo también es alimento. Distribuir este tipo de pan entre ellos ya es un gran favor, suficiente para evitar que los niños de sus aldeas mueran. Pueblos gigantes como Wine Village, que no saben lo que les conviene, han sufrido grandes pérdidas bajo repetidos golpes y no han podido recuperarse desde entonces. Capítulo 25. Zarpando. Oye, chico. ¿Tienes un minuto? Horul entró en la habitación donde estaba Ding. Ah. ¿Quieres hablarme de cómo salvé a Elbaf? Siéntate y te lo contaré todo y el rostro de Horul se ensombreció al instante. Basta ya. Últimamente estás tan celoso de Streusen que te has vuelto loco. Se lo cuentas a todo el mundo y me están saliendo callos en las orejas. No he venido a hablar de eso. Hay asuntos serios que tratar. Chico, ¿quieres zarpar con nosotros? Últimamente hemos estado ocupados resolviendo problemas internos, y unos piratas osados han comenzado a causar problemas en las aguas del BAF.
Din puso los ojos en blanco mirando a Jorul. ¿Acaso el bagno está basado en los países nórdicos? ¿Eres de Inglaterra? ¿Estás empezando a usar mano de obra infantil tan pronto? Jorul estaba confundido por las palabras de Din, pero no quería explicar demasiado. Había muchas cosas que salían de la boca de Din que no entendía. Jorul preguntó directamente. Solo dime si vienes o no. ¿No has tenido ganas de zarpar últimamente? Din respondió. Por supuesto que iré. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en una cosa. El botín que yo mismo me pertenece. ¿Qué clase de gente crees que somos? ¿Robarle a un niño? Nadie te va a quitar eso. Es solo que últimamente has estado demasiado ocioso. De acuerdo. Esperan a que termine de empacar. Además, voy a llevar a algunos niños del orfanato a conocer el mundo. Eso no será un problema, ¿verdad? Jorul estaba un poco desconcertado, pero tras un momento de reflexión, comprendió lo que estaba sucediendo. A los ojos de un gigante, estos niños, la mayoría menores de 10 años, eran prácticamente bebés. Pero no eran gigantes. En pocos años se convertirán en adultos. En este cruel mundo de piratas, hay que adaptarse desde muy joven. En muchos países, los niños de 10 años ya están en el campo de batalla. Al igual que el futuro Kaido y Bullet, que ingresaron al ejército y comenzaron a luchar a una edad muy temprana. En cuanto a los niños del orfanato, habían estado demasiado protegidos. En el pasado, la monja ya los habría vendido uno por uno y los habrían sometido a un entrenamiento infernal. Bajo la protección de Ding, estos niños habían vivido una vida cómoda durante mucho tiempo, y Ding no tenía ninguna obligación de protegerlos para siempre. Casa del Cordero. Los niños del orfanato estaban estudiando las notas sobre elaboración de cerveza que habían conseguido robadas de Winnie Village, un beneficio que Ding había gestionado para ellos. No todos los niños son buenos peleando. Podrían convertirse en personas comunes y corrientes en el futuro, por lo que aprender un oficio nunca es algo malo. En el mundo de Pirate King, las razas especiales siempre tienen que soportar más. Resulta que no había muchos humanos de sangre pura en Lamb House. Tras la muerte de la monja, los niños gigantes que originalmente vivían en la casa del cordero fueron adoptados por otros gigantes. Los que quedaron fueron los Minks, los hombres pez, la tribu brazos largos, la tribu piernas largas y algunos humanos. Sus cuerpos eran mucho más pequeños que los de los gigantes, y aprendieron oficios que requerían mayor destreza con más rapidez. Oldeit y Richie, ¿por qué no vienen conmigo a zarpar y ver el mundo real? 3 de estos 4 niños tenían 10 años, y Richie tenía 7. Al pertenecer a la tribu brazos largos y medía 1,6 metros de altura. Para ser un niño, tenía una complexión robusta. Su rasgo más distintivo era que cada brazo tenía una articulación más que un humano normal, por lo que, cuando sus brazos colgaban naturalmente, podía llegar fácilmente por debajo de sus rodillas. El posterior supernova Apo también pertenecía a esta tribu. Pertenecía a la tribu de las piernas largas. Como su nombre indica, las piernas de eran muy largas. Ya medía 2 metros de altura, y sus piernas representaban 2/3 de su estatura. La estatura de la tribu de las piernas largas superaba con creces la de los humanos normales. A le gustaba usar solo ropa interior, dejando al descubierto sus piernas largas. Se decía que esta era la costumbre estética de la tribu de las piernas largas. Tanto la tribu de las piernas largas como la tribu de los brazos largos eran guerreros natos. Una destacaba en las técnicas de patadas y la otra en el boxeo. Se decía que estas dos tribus eran enemigas naturales, pero Alior mantenían una relación extraordinariamente buena. Viejo 8 era un hombre pez con forma de pulpo. Viejo 8 era el apodo que le había puesto Ding. No sabía su verdadero nombre, ni le importaba. Además, a veces, cuando Ding lo llamaba, se le escapaba y lo llamaba papá. En esos momentos, la expresión de estreñimiento de Ding hacía que Viejo 8 la encontrara muy divertida. Como hombre pulpo nacido fuera de la nación de los hombres pez, había estado vagando desde que tiene memoria, y accidentalmente llegó a las aguas cercanas a la isla gigante. La monja no lo había acogido durante mucho tiempo y él no sentía nada profundo por ella. Durante su vida errante, Ding había sido quien más tiempo lo había cuidado, por lo que también era su subordinado más leal. El Viejo 8 era redondo por todas partes. Ojos redondos, boca redonda. Solía usar camisetas cortas, dejando al descubierto su barriga redonda. Pero sin duda era un tipo peligroso. Era un hombre pulpo de anillos azules, con manos normales, 8 tentáculos de pulpo y una toxina mortal capaz de matar sin ser visible.
Estos 3 niños eran los más fuertes del orfanato en ese momento, y todos provenían de tribus que eran buenas en la lucha. Los niños humanos, si no tenían el talento para volverse fuertes, solían ser débiles durante su infancia. Además de ellos 3, un niño bisón llamado Richie también tenía talento de guerrero, pero Richie tenía una personalidad débil y no le gustaba pelear, y era un noble hombre panda. Físicamente, era uno de los niños más lindos de Lamb House. Cada vez que Ding Ding quería entrenarlo, sentía que estaba cometiendo un crimen, así que con el tiempo dejaba de obligarlo. Si la monja no hubiera muerto a tiempo, probablemente se habría convertido en carne de cañón tras ser vendida en el futuro. La monja tenía 2 compradores: la organización CP y la infantería de marina. La organización CP se dedicaba a trabajos de inteligencia, y estas razas especiales, naturalmente, no eran aptas para esconderse. La infantería de marina tampoco reclutaba muchos marineros de razas especiales en aquel entonces, por lo que probablemente serían vendidos a bajo precio y luego utilizados como prescindibles para entrenar a verdaderos talentos. Pero estos 4 niños tenían la aptitud para volverse fuertes, especialmente el viejo 8. Sus toxinas podían incluso amenazar a jóvenes gigantes, y contra piratas comunes, podían quitarles la vida en un instante. Así que Ding Ding finalmente decidió llevarlos al mar para que vieran el mundo. ¿De verdad? Jefe, por supuesto que estoy dispuesto. Los 3 niños respondieron al unísono. A Alior les gustaba la aventura, y como buen hombre pez, viejo 8 no le temía al mar. Al contrario, hacía mucho tiempo que no iba al mar. Ding Ding había estado muy ocupado últimamente y no había tenido tiempo de llevarlos a la costa del inframundo. Yo, creo que paso. Tengo miedo de caerme al agua. Richie, el hombre panda, bajó la cabeza y se empujó el pelaje del vientre. Siempre había sido tímido, así que era normal que no se atreviera a zarpar. Ding Ding no lo obligó y les ordenó a los 3 niños restantes: empaquen sus cosas y váyanse conmigo. Voy a buscar a Jorul. De acuerdo, jefe. X3 poco después, Ding Ding y los 3 niños hicieron las maletas y se presentaron ante Jorul, pero cuando este vio el barco pirata en el que iban a zarpar, guardó silencio. Como nave utilizada por gigantes, era inevitablemente enorme. No era la primera vez que Ding Ding veía una nave tan grande, pero lo que le impactó fue el estado ruinoso en que se encontró. Jorul acarició el casco del barco con nostalgia y le explicó a Ding Ding: este es un viejo compañero de Jorul y mío. Hace muchos años, Jorul y yo lo usamos para viajar y luchar por todas partes, forjando la ilustre reputación de los piratas guerreros gigantes. En aquel entonces, ambos éramos capitanes de los piratas guerreros gigantes. Se llama el Gran Magnir. Donde quiera que iba, todos estaban aterrorizados. Han pasado muchas cosas últimamente, lo que ha reavivado la pasión en Jorul y en mí. Es hora de que este viejo compañero vuelva a la carga y que el mundo sepa que los piratas guerreros gigantes del pasado siguen aquí. Ding Ding señaló el barco que estaba a punto de desintegrarse, giró la cabeza hacia Al, Oriol Teg, y dijo: ¿oísteis eso, todos? Este barco se llama el Gran Tumamanero. Jorul estaba furioso. Es el Gran Magnir. Dime su nombre, chico. ¿Qué más da? El espíritu rebelde de Ding Ding también se había despertado. ¿Dónde está el barco original? Tengan cuidado al traer niños. Un gigante con edad para morir y un barco con edad para hundirse. Son la pareja perfecta. ¿Quién tiene edad suficiente para morir? Puedo vivir al menos unas cuantas décadas más. Les garantizo que viviré más que ustedes. El barco original fue golpeado por un tronco de árbol caído y actualmente está en reparación. La quilla del Gran Magnir está hecha de Adam del árbol del tesoro, así que sigue siendo muy resistente. En cuanto a las demás partes deterioradas, quedarán bien después de una pequeña reparación. Ding Ding seguía desconfiando. Di lo que quieras, pero no voy a subir a ese barco. Me llevaré a los 3 y viajaré en Omni Jack. Se mueve solo, así que no necesita marineros. Capítulo 26. Jorul muestra su poder. Menudo mocoso sin criterio para la calidad, murmuró Jorul, aunque no insistió más y comenzó a organizar a los demás para reparar a su viejo compañero. Los demás gigantes que navegaban con ellos, al enterarse de que podían abordar este legendario gran barco, no mostraron ningún descenso. Todos se entusiasmaron y se pusieron manos a la obra con gran entusiasmo para realizar las reparaciones. Jorul tenía razón. Tras algunas pequeñas reformas, su viejo barco seguía demostrando un rendimiento potente. El árbol del tesoro, Adam, simbolizaba la resiliencia, y 100 o 200 años no eran suficientes para que se deteriorara.
La construcción naval de la raza gigante era similar al armamento soviético, haciendo hincapié en la fuerza bruta y la potencia pura. ¿Te preocupaba que la nave no fuera lo suficientemente resistente? Simplemente aumenta la cantidad de Adam del árbol del tesoro. Como lugar de origen del árbol del tesoro Adam, el Baz no carecía de esta madera rara, y el Gran Magnir podría considerarse lujoso en su uso de materiales. La quilla de un barco grande generalmente se fabrica con piezas empalmadas, ya que es difícil encontrar madera lo suficientemente grande como para formar una quilla completa de una sola pieza. Por lo tanto, la calidad de la técnica de empalme de la quilla influye directamente en la robustez del casco. Pero el barco de Jorul usó una sola pieza de Adam, un árbol del tesoro de tamaño inimaginable, para su quilla principal, sin necesidad de empalmes. Era naturalmente perfecta. La gran mayoría de los materiales del casco también eran de madera de Adam, un árbol del tesoro. Solo algunas partes decorativas sin importancia se habían deteriorado debido a la erosión del tiempo. Este barco realmente solo necesitaba reparaciones menores. Tras ser limpiada, adquirió un aspecto completamente nuevo, mostrando la misma postura imponente que tenía hace 100 años. Sin embargo, Dimdim ya había dado su palabra y se sintió un poco avergonzado de retractarse, y al mismo tiempo, hacía mucho tiempo que no se ponía en contacto con Omi y Jack. Dimdim era una persona bastante sentimental. Con respecto a estos dos primeros Omis creados, Dimdim tenía grandes expectativas puestas en ellos a largo plazo. Tras algunos experimentos, Dimdim descubrió que podía manipular la conciencia y el alma de Jack, lo que significaba que le era posible transferir el alma de Jack. Una vez que se construya un nuevo barco en el futuro, podría transferir un Jack para que se convierta en el espíritu del nuevo navío. Para este viaje, Dimdim no permitió que la ola marina Omie, Ross, lo acompañara. Las yeguas del Nuevo Mundo aún eran demasiado peligrosas. El cuerpo principal de Ross solo cubría aguas poco profundas. Si llegaba a aguas profundas y encontraba algún problema serio, podría desintegrarse, provocando la muerte de Omie. Siendo una ola marina, era difícil rescatar a Ross. Unos días después, en el vasto océano. El gran Magnir tomó la delantera, con Omie y Jack controlando el casco, siguiéndole de cerca. De repente, el marinero gigante encargado de vigilar hizo un gesto. Ha aparecido un enemigo. Últimamente, el Baz había estado sumida en un caos constante, y hacía mucho tiempo que ningún gigante se había adentrado en el mar. La última vez fue cuando Jorul salió a pescar. Si a esto se suma la promoción de políticas diplomáticas pacíficas por parte del rey Harald en los últimos años, que prohibían a la raza de los gigantes salir a saquear, esta zona marítima no había sido tan pacífica en mucho tiempo. Sin embargo, aunque la gran era de los piratas aún no había llegado, las yeguas del Nuevo Mundo nunca estuvieron en calma. Ya había piratas temerarios en la zona marítima de Elbaf, saqueando barcos que pasaban. Una bandera con una calavera ondeaba con arrogancia en el mástil del barco. Al ver el barco de Jorul, no huyeron, sino que aceleraron hacia él. Claramente, debido a la distancia, no lo reconocieron como el barco de un gigante. Mocoso, observa con atención. Esta es la técnica secreta de Elbaf. La última vez solo me ganaste por pura suerte. Abre bien los ojos y mira. Esta es mi verdadera fuerza. Tras confirmar la posición del barco pirata, Jorul desprendía un aura de poder indescriptible. Alzó su amada espada a 2 manos, y su ímpetu se tornó cada vez más aterrador, condensándose gradualmente y concentrándose en la hoja. La voz de Jorul era grave y resonante, provocando que las olas se agitaran. Dio un paso adelante, y las venas de sus brazos, aún musculosos, se marcaron. Sintiendo que había acumulado suficiente poder, Jorul alzó lentamente su gran espada por encima de su cabeza, y luego adelante lanzó un violento tajo hacia Lanza de Elbaf a Koku. En ese instante, toda la zona marítima se partió en dos. Una visible onda expansiva blanca surgió del filo de la gran espada. Tal como su nombre indicaba, este ataque era la lanza de Elbaf, poseedora de una poderosa fuerza perforante. En el instante en que el pobre barco pirata fue alcanzado por Akoku, se abrió un gran agujero circular y hueco en el casco. El casco original quedó pulverizado, y la onda expansiva se propagó desde el agujero, destrozando por completo el barco pirata. Los piratas a bordo sufrieron numerosas bajas. Pocos sobrevivieron con el cuerpo intacto. Pronto, el agua de mar en esta zona se tiñó de un color rosa pálido. Jajaja, de verdad que no he perdido mi toque. Como una de las pocas personas en el mundo del rey pirata con una risa normal, Jorul dejó escapar una sonora carcajada.
En el mundo de los piratas, la fuerza de una persona está ligada a la fortaleza de su corazón. Tras haber vivido más de 340 años, Jorul se encontraba originalmente retirado, y su mentalidad envejecida había repercutido en su cuerpo. Pero la serie de acontecimientos recientes le permitió recuperar gradualmente su pasión juvenil. Después de muchos años, había vuelto a usar a Koku. Su poder seguía siendo tan grande como en su mejor momento. Incluso las pupilas de Ding Ding se contrajeron mientras observaba. Este viejo parece haberse vuelto más fuerte. Mocoso, ¿quieres aprender? Si quieres aprender, yo te enseñaré. Al escuchar la oferta de Jorul para enseñarle, Ding Ding se puso muy contento. Parecía que se había granjeado su favor a pulso. Jorul había tomado la iniciativa de enseñarle las técnicas de combate de Elbaf. En la obra original, Big Mom también tenía una técnica de espada llamada Ikoku, cuyo efecto era muy similar al de Akoku, ya que ambas liberaban poderosas ondas expansivas. Pero si analizamos su historial de combate, no era impresionante, y seguía encajando con las características habituales de Big Mom. Solo servía para intimidar a los débiles. En batallas de alto nivel, o fallaba, o su poder era prácticamente nulo. Quizás también era posible que Big Mom no hubiera aprendido la verdadera esencia de la lanza de Elbaf y simplemente estuviera confiando en su fuerza bruta innata y su poderoso Aki para imitar una mala imitación. Claro que quiero aprender, pero es una lástima que no tenga un arma ahora mismo. ¿Aún puedo aprender? Respondió Ding Ding con impaciencia. Jorul se rió. ¿Un arma? Eso es sencillo. Espera a que vuelva y te dé la espada que usaba cuando era joven. Entonces muchas gracias. Estaba pensando si debería practicar esgrima. Gracias a cierto creador de contenido relacionado con One Piece de su vida anterior, Dim Dim sintió cierta repulsión por el Omie Napoleón. La actuación de este tipo llamado Napoleón tuvo demasiados puntos de los que quejarse. Nunca había matado a nadie. Parecía que, una vez que Big Mom agarró a Napoleón, su poder de combate se desplomó. Ni siquiera sabía usar el Haki avanzado. Big Mom era más fuerte cuando usaba sus puños desnudos. Es posible que la verdadera habilidad de Napoleón no sea la amplificación del daño, sino que tal vez sea la curación. Los enemigos golpeados activan inmediatamente un mecanismo de inmortalidad y comienzan a recuperar la salud. Sin embargo, para practicar con la lanza de Elbaf todavía se necesita un arma como ayuda. Usar los puños desnudos era demasiado difícil. En el mundo del rey pirata, a excepción del protagonista Luffy, la mayoría de los demás grandes piratas usaban armas. Big Mom tenía a Napoleón, el maestro Kaido tenía el kanabo Asaikai, Barba Blanca tenía la gran espada Murakumo-Hiri, Shiki, el león dorado, tenía a Otto y Kogarashi, y Roger y Shanks también usaban espadas. Por el contrario, en el bando de la marina, había más guerreros poderosos que luchaban desarmados. Garp, Sengoku y los tres últimos almirantes Logia, incluso Kizaru, que había practicado esgrima y era un maestro en ella, luchaban desarmados en sus formas finales. Para estar a la altura de su futura identidad como un gran pirata, Dim Dim decidió que aún necesitaba encontrar un arma para sí mismo en el futuro. En cuanto al arma que debía usar, debería calcular con cuidado. En cualquier caso, por el momento Ding Ding no estaba considerando esa gran espada original, Napoleón. Capítulo 27. El origen de las almas. Rápido, Jack, acerca el barco. Dim Dim se alegró enormemente al recibir la promesa de Jorul. Sin embargo, no había olvidado su misión principal. Este viaje tenía como objetivo primordial acabar con los piratas que saqueaban las aguas del Baf. Ahora que Jorul se había deshecho de este grupo de piratas de un solo golpe, el paso más importante aún estaba por completarse. Saquear los cuerpos. Estos piratas se ganaban la vida saqueando, así que seguramente dejarán muchas cosas buenas en su barco. Aunque el barco ya no estaba, Omie Jack se encargaría de los objetos que flotaban en la superficie del mar, y el hombre pez Laoba se encargaría de los tesoros que se hundían hasta el fondo marino. Desde luego, no se irían con las manos vacías. A Jorul no le interesaban los tesoros. Cuando salía a saquear en su juventud, solía hacerlo para conseguir comida, o bien intercambiaba el tesoro robado por alimentos. Pero ahora que Streusen estaba en el Baf, el interés de Jorul por los tesoros era aún menor. Aún quedaban supervivientes de aquel barco pirata, entre ellos su capitán. Este capitán era un pirata bastante famoso. No había comido una fruta del diablo, pero gracias a sus habilidades en artes marciales y al doble haki de observación y haki de armamento, se había labrado una gran reputación en el Nuevo Mundo. De lo contrario, no habría tenido la osadía de adentrarse en las aguas de la Tierra de los Gigantes para saquear.
Pero ahora se encontró en un estado lamentable. Tras soportar el impacto de Akoku, estaba cubierto de sangre y quién sabe cuántos huesos tenía rotos. Apenas podía aferrarse a un trozo de madera rota, flotando en la superficie del mar, aferrándose a la vida. Cuando Omie Jack se acercó, vio a Ding Ding de pie en la proa desde lejos y, naturalmente, lo confundió con un niño de la raza de los gigantes. La represalia de la raza de gigantes había llegado. Ni siquiera se molestaron en enviar a un adulto gigante para capturarme. Primero sintió una oleada de ira al ser menospreciado, seguida de un profundo miedo. Debe haber gigantes adultos en ese gran barco que se ve a lo lejos. Ese golpe devastador y que sacudió los cielos, ocurrido antes, también debe haber sido perpetrado por un gigante adulto. El hecho de que se atrevieran a enviar únicamente a un gigante menor de edad demostraba que tenían absoluta confianza. Ya no tengo forma de cambiar las tornas. Miedo. El capitán pirata sintió un profundo temor. Cuando él era quien ostentaba el poder, frente a los barcos mercantes que pasaban, solo existía el placer del superior de infligir abusos violentos. Pero ahora que era él quien estaba en la cuerda floja, el miedo a la muerte casi le destrozó la mente, y ni siquiera pudo invocar el Haki del que solía enorgullecerse. Sintiendo el miedo que el líder pirata sentía hacia él, y también percibiendo la guía del fruto alma a alma, Dim Dim recitó naturalmente el encantamiento del alma. ¿Vida o muerte? ¿Vivir o morir? Pensando que Ding Dim le estaba preguntando y que tal vez podría perdonarle la vida, el líder pirata respondió temblando. Vida, la autoridad del fruto alma a alma comenzó a activarse. En la visión de Ding Ding, la conexión entre el alma y el cuerpo del líder pirata comenzó a debilitarse, como una tuerca y un tornillo sueltos. Ding Ding sintió que podía tocar su alma. Era una esfera de luz blanca que originalmente había estado firmemente adherida al cuerpo del capitán pirata, negándose a desprenderse, pero cuando Ding Ding ejerció un poco de fuerza, el alma fue extraída poco a poco, el capitán pirata sintió que una mano invisible le oprimía el corazón. No era dolor, sino un miedo más primigenio, más instintivo, como si se estuviera ahogando, pues sentía que su propia vida se le escapaba. El cabello del capitán pirata se estaba volviendo blanco. Al instante, le aparecieron arrugas por toda la cara y empezó a encorvarse. No, no, por favor, te lo ruego. El capitán pirata le suplicó clemencia a Ding Ding, imitando a aquellos que en el pasado habían llorado y le habían implorado piedad. Ding Ding sabía que era un auténtico canalla y no sentía ninguna compasión por él. Lo que preocupaba a Ding Ding ahora era comprender la habilidad que acababa de adquirir. Como si estuviera pellizcando masa, Dim Dim fue extrayendo la luz del alma del líder pirata poco a poco, tirando solo un poquito cada vez. Cada vez que le sacaba un trozo, el capitán pirata suplicaba clemencia, envejeciendo un poco más al mismo tiempo. Parece que, puedo sacarlo todo. Dim Dim hizo una última exploración. Apretó la mano, reunió el alma del capitán pirata, y luego la extrajo toda de golpe. Esta vez, el capitán pirata no continuó lamentándose. Ya no tenía oportunidad. Con el alma completamente destrozada, envejeció de inmediato hasta quedar demacrado. Había sido un hombre de mediana edad. Si bien los años en el mar le habían curtido la piel, su físico era robusto y no aparentaba vejez. En ese momento, su rostro cubierto de barba incipiente se arrugó repentinamente. Sus mejillas se hundieron profundamente y su piel pasó de ser relativamente firme a una fina capa de papel amarillo arrugado. Su cabello se volvió blanco de raíz a puntas en un instante. En lo que tardó en recuperar el aliento, una cabellera negra se convirtió en escasos cabellos blancos que se aferraban a su cuero cabelludo. Su cuerpo también era como un globo pinchado. Sus músculos desaparecieron instantáneamente, dejando solo una capa de piel colgando de sus huesos. Entonces dejó de respirar. Había muerto de viejo. Dim Dim le había arrebatado toda su esperanza de vida. Bajo el efecto del fruto alma a alma, el alma parecía materializarse en la duración de la vida. Cuando Ding Ding nos usó su propia alma, en el momento en que extrajo una porción de ella, no sintió nada inusual en su cuerpo. Pero cuando Ding Ding practicaba la extracción de almas en otros, según su percepción, las almas de estas personas eran analizadas y reorganizadas. En el momento en que mostraban miedo, sus almas se sometieron activamente ante la suya, lo que indicaba su disposición a ser puestas bajo su control. El alma y el cuerpo son intrínsecamente uno, estrechamente unidos, y la función del fruto alma-alma es abrir esta conexión. Es como verlo a nivel atómico. El agua está compuesta de átomos de hidrógeno y oxígeno. La fruta alma-alma le otorga de Ding Ding la capacidad de romper enlaces químicos, permitiéndole cortar por la fuerza la conexión entre el alma y el cuerpo.
Un alma sin cuerpo, al haber perdido a su huésped, se convierte en una masa de energía pura e inconsciente, completamente nueva y pura. Y un cuerpo que ha perdido su alma parece perder la protección de la espiritualidad, actuando simplemente como un trozo de carne que se descompone rápidamente. Dim Dim se dio cuenta de que podía extraer sus almas, pero no podía absorberlas. Solo podía almacenarlas temporalmente. Lo que se extrajo fue el alma, no la esperanza de vida ni ninguna fuerza vital. Era simplemente un alma pura. Sin embargo, estas almas parecían haber sido despojadas de toda conciencia. El alma de Ding Ding era perfecta e impecable, sin posibilidad de absorber esas almas extraídas. Pero el fruto alma aún le reveló a Ding Ding la función de estas almas. El propio Ding Ding era un monstruo de resistencia. Gracias a la mecánica de la fruta alma, podía usar su resistencia libremente para crear esos puntos de luz de alma que se utilizan para crear omies. Los omies comunes se podían crear fácilmente. En esencia, se trataba de utilizar la resistencia para condensar la materia del alma que flotaba en la naturaleza y así crear un alma. Entre los usuarios anteriores de la fruta alma, no apareció ningún ser de poder descomunal. La razón principal fue que simplemente no tenían la resistencia suficiente para desatar el poder de la fruta alma. Incluso crear un solo Omni ordinario consumiría una gran cantidad de su energía. Pero Ding Ding miró el alma que había extraído de su mano. Pudo sentir que esa alma era muy pura y que podía dividirse. Con un pensamiento de Ding Ding, esta masa de alma se convirtió instantáneamente en más de 100 pequeños puntos de luz de alma, que luego se infundieron en objetos que flotaban en la superficie del mar y que aún eran utilizables, como barriles de madera y cuerdas de cáñamo. Como era de esperar. Al ver cómo estos objetos cobraban vida, Ding Ding comprendió todo el mecanismo de funcionamiento del fruto alma. También descubrió por qué Big Mom podía convertir casi todo en Totoland y en toda la zona marítima circundante en omies, transformando así todo Totoland en una fortaleza de guerra que, casualmente, tenía una apariencia adorable. Crear omies requiere consumir resistencia. Dim Dim podía sentir claramente la agotación de la resistencia al crear omies, e incluso si el consumo no era muy grande, no se atrevía a crear demasiados. En la historia original, la joven Big Mom no sabía cómo conservar su energía, así que la malgastó creando omies a su antojo. Pero Dim Dim no podía imaginar cómo crear tantos omies como lo hizo Big Mom en la historia original. La resistencia necesaria para ello prácticamente lo agotaría por completo una y otra vez. Ahora Dim Dim comprendía que cuando otros hombres mostraban miedo delante de él, se cumplía la condición y podía extraer las almas de otras personas. El alma extraída era un punto de luz de alma ya preparado, que podía dividirse y combinarse para producir omies en masa. Y usar el alma de otra persona para crear omies prácticamente no consume energía. Por eso, en la tierra de Toto de Big Mom, los residentes tienen que pagar con sus almas mensualmente. Es precisamente por eso que Big Mom podía tener un suministro interminable de omies. Los tres niños, Ayer, Or y Laoba, temblaban de miedo a un lado, abrazándose fuertemente el uno al otro. No era como si nunca hubieran visto escenas sangrientas antes. El ataque de Jorul de aquel momento había asestado un golpe devastador a ese barco pirata y, al mismo tiempo, había acabado con la vida de muchos piratas. Numerosos cadáveres desmembrados de piratas flotaban en la superficie del mar. Los tres se habían acostumbrado en cierta medida al derramamiento de sangre, pero las acciones que Ding Ding realizaba ante sus ojos estaban impregnadas de una inquietante sensación de corrupción mental. Un adulto robusto envejeció y se deterioró repentinamente, su alma fue extraída y desgarrada, y tras ser inyectada en un objeto, se convirtió en una nueva vida. Era similar a que una persona fuera desmembrada de otra manera. La escena no era sangrienta, pero sí extremadamente aterradora. Para usar una analogía, era como la diferencia entre la película de terror estadounidense Saw y la película de terror japonesa Ju-On. El miedo que provoca la violencia específica actúa directamente sobre la fisiología, provocando náuseas e incomodidad. Pero el miedo que genera este tipo de escenas cala hondo, helando la sangre y haciendo que la persona no deje de pensar en ella. Jefe, da mucho miedo. Al ver al trío al borde de las lágrimas, Dim Dim no supo cómo consolarlos. El culpable nunca se arrepintió. Quizás todo estaría bien una vez que se acostumbraran, pero precisamente por eso, en el futuro, cuando vieran a Ding Ding usar los mismos métodos, sin duda sentirían miedo y, por lo tanto, no lo traicionarían tan fácilmente. Los omies creados usando el alma del capitán pirata se alinearon y saltaron sobre Jack uno por uno.
Aunque estos omis fueron creados con el alma del capitán pirata, en el momento de su extracción, esta ya había sido borrada. Estos omis no conservan las huellas de la vida del capitán pirata. Cada uno era excepcionalmente simple y parecía tener poca inteligencia. Parece que crear omis con alta inteligencia todavía requiere una mayor inversión de alma. Dim Dim puso a prueba su habilidad durante un rato, les ordenó a estos colegas que jugaran un poco y luego continuaron con el trabajo de limpieza. Dim Dim envió a Laoba, que se había recuperado parcialmente, al fondo del mar para rescatar tesoros, mientras que él mismo, junto con Ayer y Or, rebuscaba entre los restos del naufragio en la superficie del mar. Si se encontraban con algún pirata vivo, Dim Dim no perdía el tiempo y los enviaba directamente a la reencarnación, pero sus almas no regresaban al inframundo. En cambio, terminaban en sus manos. La superficie del mar estaba llena de restos de naufragios, y convertirlos en omis sería un desperdicio de recursos. Cuando regresaran a la tierra de los gigantes, vería si podía crear algo útil. El tiempo transcurría minuto a minuto, y en un abrir y cerrar de ojos, el sol brillante se convirtió en sol poniente. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, la zona marítima donde se ubicaba Ding Ding se tiñó con una capa de luz color caramelo. La superficie del mar pasó de un azul profundo a un tono ámbar, como el del ron añejo. Jorul ya había aparcado el gran Magnir junto a Omi y Jack. Los dos barcos, uno grande y otro pequeño, permanecían tranquilos en la misma zona marítima. Era raro que no soplara un fuerte viento, como si felicitara en silencio a Ding Ding por su viaje. Tras someterse a reparaciones, la nave de Jorul finalmente exhibió la indescriptible estética de una creación de la raza gigante bajo la puesta de sol. Su belleza radicaba en su tamaño. No tenía decoraciones elaboradas, simplemente se mantenía erguida a un lado, exhibiendo su poder. Omi ya que era mucho más astuto. Ya se había quedado dormido. Así es, los Omis también necesitan dormir. Este barco pirata había saqueado muchas joyas, y muchas ya se habían hundido en el fondo del mar. Depender únicamente de Laoba era bastante lento, pero el codicioso Ding Ding no estaba dispuesto a rendirse. Laoba había estado trabajando solo y miserablemente en tareas de salvamento hasta el anochecer. Ayer, Or y Ding Ding estaban tan aburridos que habían comenzado a jugar a las cartas en el barco. Por desgracia, Laoba tuvo que adentrarse en el mar para rescatar cosas, y no había traído a nadie más. De lo contrario, ya podría haber estado jugando al mahjong. En ese momento, Ding Ding, que empezaba a desesperarse por la derrota, ya estaba pensando en crear un conjunto de mahjong omies. De esa forma, antes de que nadie se diera cuenta, podría hacer trampas a sus anchas. De todos modos, los omies no tenían forma de oponerse a él. Con solo mirar, el omie de la casilla que quisiera le daría la pista que buscaba. Ding Ding decidió que en el futuro debía abrir un casino y reemplazar todas las cartas y máquinas con omies. Para entonces, incluso si viene un usuario de la fruta de la suerte, podría irse solo en la ropa interior. Los gigantes que observaban a Ding Ding y a los demás mientras rescataban tesoros tampoco tenían prisa. A los gigantes que Jorul podía traer no les interesaba el tesoro. Estos tipos organizan un banquete por su cuenta. Esta también era una tradición de la tierra de los gigantes. Celebrar banquetes en cualquier momento y lugar. Para este viaje, habían traído abundante comida, con la intención de realizar una travesía larga. No tenían prisa por regresar, y esta zona marítima era sorprendentemente tranquila, perfecta para pasar la noche. PFFT al salir del agua, Laoba escupió un bocanado de agua de mar y arrojó un manojo sobre Omi y Jack. Jefe, he buscado por todas partes. Este es el último lote de mercancía. Aunque era un hombre pez, Laoba ya no quería volver al mar. Has trabajado duro, Laoba. Cuando regresemos a la tierra de los gigantes, haré que Streusen te recompense como se mereces. Por cierto, tienes muchos tentáculos, elige tú primero 8 brazaletes. Los 4 restantes nos repartiremos los que queden. Jorul que no quieren ninguno de estos dijo. Aunque estos tesoros estaban hechos de materiales costosos y elaborados con esmero, eran inútiles para Ding Ding. Eran demasiado pequeños. Incluso un poco pequeños para usarlos como anillos. Pero a Laoba no le impresionó la generosidad de Ding Ding. ¿Qué quería decir con tener muchos tentáculos? ¿Significa que puedes elegir brazaletes? Sus tentáculos de pulpo no tenían forma de llevar brazaletes. Se le caerían con mucha facilidad. Incluso si se los pusiera a la fuerza, sería como llevar un anillo, lo que limitaría extremadamente sus movimientos. Pero Laoba era un niño educado. Gracias, jefe.
Al vivir en la tierra de los gigantes, no tenían ningún interés en los tesoros, ya que no necesitaban esas cosas en su vida diaria. O mejor dicho, en toda la tierra de los gigantes, muy pocos gigantes estaban interesados en el oro y las joyas. Solo ese grupo de nobles, liderado por la reina, estaba algo obsesionado con estas cosas. Los gigantes comunes preferían armas sólidas y armaduras resistentes. El banquete de los gigantes se prolongó hasta altas horas de la noche. Esos tipos bebían y armaban un buen alboroto. Dim y los tres niños no se quedaron mucho tiempo con ellos, y al caer la noche, regresaron con Jack para descansar. Los gigantes continuaron el banquete hasta medianoche, momento en el que, ya borrachos, se echaban a dormir en la cubierta. Sus ronquidos eran ensordecedores, y uno se preguntaba cómo lograban dormir a pesar de ellos. Dim y los demás no podían dormir con ellos. Hacían demasiado ruido. Mañana continuarían su travesía y necesitaban descansar bien. Quizás se encontrarían con adversarios difíciles. Prometeo flotaba silenciosamente en el aire, roncando también. Como bola de fuego, el ronquido de Prometeo era muy peculiar. Sonaba como el ruido de una llama ardiente, emitiendo ocasionalmente el crepitar del carbón al quemarse en un horno. Pero lo controlaba a la perfección, pues su pequeño cuerpo emitía la cantidad justa de luz y calor. Y Zeus hacía las veces de cama, cubriendo toda la cabina. Extendía su cuerpo plano y uniforme, desde la proa hasta la popa, llenando por completo incluso los rincones. Dim y los tres niños dependían de él para dormir. Capítulo 29. Practicando Akoku cura Akoku. Zas. Dim blandió con fuerza el palo de madera que tenía en la mano, desatando un impacto que ni siquiera era tan fuerte como su propia respiración. Como no tenía una mano o un arma adecuada, tuvo que conformarse con un palo de madera que había recogido para practicar. Sin embargo, esta patética demostración de poder le valió las burlas de Jorul. ¿A eso le llamas Akoku? No creo que sea ni siquiera un pueblo Aku. Hace 3 horas. El sol asomó por el horizonte y los gigantes, junto con los 4 Dim y su grupo, despertaron. La mayor parte de la comida estaba almacenada en el Gran Magnir, así que los tres aún tenían que dirigirse al barco de los gigantes para desayunar. El mar al amanecer estaba fresco, la brisa traía consigo la salinidad del agua de mar, convirtiendo el pan negro salado. Los gigantescos tripulantes comenzaron a moverse, ajustando las velas para continuar su patrulla, buscando a cualquier pirata que se atreviera a provocarlos. Al no tener nada mejor que hacer, Jorul recordó la promesa que le había hecho a Dim el día anterior y comenzó a enseñarle a usar Akoku. Pero como dice el refrán, quien empieza de dar clases particulares a un niño acabará enloqueciendo. Jorul no fue la excepción. Sin embargo, a veces, cuando un niño no puede aprender, no se le puede culpar simplemente. Jorul llamó a Dim a la cubierta. Sin mucha preparación, simplemente lanzó una Akoku de baja potencia para hacerle una demostración a Dim. Muy bien, ya te he enseñado todo lo que necesitaba. Ve a practicar el resto por tu cuenta. Tras lanzar el ataque, Jorul soltó una carcajada y, antes de que Dim pudiera decirle una palabra, regresó directamente a la cabaña. Interrogación de cierre, viejo, si no querías enseñarme, solo dímelo. Dim, al no haber visto nada con claridad, se quedó allí atónito. Justo cuando estaba a punto de detener a Jorul, se dio cuenta de que el anciano ya había regresado a la cabaña para recuperar el sueño. Dim suspiró profundamente. Sin saber por dónde empezar, solo le quedaba blandir su ar. Agarró un robusto palo de madera, recordó los movimientos de Jorul, se agachó ligeramente, tensó la espalda, concentró toda su fuerza en el arma y la blandió con violencia. Pero no pasó nada. Para ser precisos, el palo provocó una ráfaga de viento y un fuerte crujido, que asustó a una gaviota que pasaba por allí, haciendo que graznara y soltara algunas plumas. Con su fuerza bruta, Dim logró crear una explosión sónica, pero esto no tuvo absolutamente nada que ver con la lanza de Elbaf. No hubo precisión ni penetración, solo pura fuerza. Dim mantuvo su postura de equilibrio durante 5 segundos completos, luego bajó lentamente el bastón de hierro, mirando sin expresión la pluma que flotaba en la superficie del mar. PFFT-OR, ayer y la ova se rieron a carcajadas desde un lado. Dim les devolvió la mirada con furia, y las 3 cabezas se encogieron hacia atrás con un silbido. HMPH, de todas las formas nunca esperé tener éxito al primer intento, murmuró Dim mientras seguía practicando. Hace 2 horas. Un gigante que pasaba por allí vio a Dim practicando y le dio una palmadita en la cabeza con compasión para consolarlo. No te desanimes.
Llevamos mucho tiempo aprendiendo del señor Jorul y aún no lo dominamos. El señor Jorul no es muy bueno enseñando a sus alumnos. Ten paciencia. Con más experiencia en combate, lo aprenderás naturalmente. A través de estos gigantes, supo que, en su juventud, Jorul había sido un gigante superdotado que había aprendido a usar la lanza de Elbaf por sí mismo tras años de combate. Por lo tanto, su método de enseñanza consistía en dejar que los gigantes aprendieran por sí mismos en la batalla. Estos gigantes ni siquiera sabían cómo lo habían aprendido, hasta que un día, de repente, fueron capaces de lanzar un ataque con efectos penetrantes. Hace una hora. Dim contuvo su fuerza. Se dio cuenta de que la fuerza bruta por sí sola no bastaría para desatar la lanza de Elbaf. Intentó pensar detenidamente en cómo concentrar su poder en el arma para asestar un ataque penetrante, pero no encontró la clave. Volviendo al presente, Jorul se burló de Dim sin piedad. ¿A eso le llamas Akoku? Ni siquiera creo que sea una aldea Aku. Ni se te ocurrirá decirle a nadie que yo te enseñé. Arruinaría mi reputación en el mundo de la enseñanza. Esto no es la lanza de Elbaf. Creo que se parece más al pedo de Elbaf. A Dim se le hinchó una vena en la frente. Ese viejo era exasperante. Aunque no pueda usar Akoku, definitivamente puedo intimidarte con Akoku ahora mismo. Furioso, Dim agarró la barba de Jorul, haciendo que el gigante recordara el miedo a ser dominado por él aquel día. Jorul cedió al instante. Para. Niño, suéltame. Me van a arrancar la barba. Dim no lo soltó, tirándole de la barba con todas sus fuerzas y amenazando. Entonces dame una demostración como es debido unas cuantas veces más. Vale. Suéltame primero y luego hablamos. Una vez liberados sus folículos pilosos, Jorul, presionado por la amenaza de Dim, lo demostró varias veces más seguidas. Esta vez, Dim finalmente lo vio con claridad. Cuando Jorul desató el Akoku, claramente estaba usando Aki de armamento. Simplemente había condensado todo el Aki en un solo punto, y solo la hoja se había vuelto ligeramente negra, lo que lo hacía menos evidente. El Aki realmente lo cura todo. Puede lograr todo tipo de efectos especiales. La lanza de Elbaf es, sencillamente, Aki de armamento altamente comprimido combinado con un poder inmenso, desatado en un único y feroz golpe. Esta es también una de las formas avanzadas de usar el Aki de armamento. Para utilizar este movimiento, primero hay que poseer un poder inmenso. De lo contrario, no hay manera de desatar la técnica y causar la destrucción suficiente. Al mismo tiempo, uno debe tener un control excelente sobre el Aki de armamento, al menos hasta el punto de poder proyectar y hacer fluir el Aki externamente, es decir, el nivel de Ryuo. Al permitir que el fluido Aki de armamento envuelva la fuerza del golpe, dando una sensación ajustada y envolvente, el ataque puede estallar con un daño penetrante. Sin embargo, la lanza de Elbaf no requiere el control preciso del flujo de Aki que exige el Ryuo de alto nivel. Solo requiere la capacidad de proyectar Aki de armamento fuera del cuerpo y envolver el ataque con él. El estilo de lucha de los gigantes no requiere una manipulación precisa, por lo que, aunque han tocado la esencia de Ryuo, no han desarrollado aplicaciones más refinadas para ella. Los Ryuo de alto nivel pueden destruir desde dentro, pero los gigantes no buscan este tipo de destrucción interna porque, bajo la inmensa fuerza de un gigante, hay muy pocas cosas que no pueden romperse desde fuera. Viejo, acabas de usar Aki de armamento, ¿verdad? ¿Eh? Tú ya lo sabes. ¿Quién te lo contó? Mi madre me lo contó una vez. Creía que sin duda me convertiría en una persona muy influyente en el futuro, así que me lo explicó. Sin saber cómo explicárselo, Dim decidió culpar a su madre de nuevo. Eso no es sorprendente, entonces. Así es. Para usar la lanza de Elbaf, primero debes aprender Aki de armamento. Entonces ha considerado que todavía no conozco el Aki de armamento. ¿No lo crees? Entonces, ¿qué pasa con esa piel invulnerable que tienes? Jorul sabía que Dim tenía una piel impenetrable a las espadas y las armas de fuego, pero nunca había pensado que pudiera ser una habilidad pasiva innata. Había asumido que Dim era un genio natural del Aki de armamento que dominaba el endurecimiento corporal total. En cuanto a por qué no mostraba el color negro del Aki de armamento, Jorul no le había dado mucha importancia. Esto es innato. Todavía no conozco el Aki de armamento ni nada parecido. Al oír esto, Jorul quedó aún más impactado. Poseer capacidades defensivas tan poderosas desde su nacimiento, si aprendiera Aki de armamento en el futuro, ¿quién podría atravesar la defensa de Dim? Naciste con una piel tan dura, de verdad que eres algo especial, chico.
Jorul exclamó con admiración y luego añadió. Como aún no conoces el haki de armamento, no hay nada que puedas hacer. Primero tienes que aprender el haki de armamento antes de poder usar la lanza del BAF. Dim Dim no estaba dispuesto a rendirse y siguió preguntando. ¿Hay alguna manera de aprender haki de armamento rápidamente? Jorul negó con la cabeza. No hay atajos. Para aprender el haki de armamento, debes participar en combates prolongados y recibir golpes constantemente. Según la información revelada por Oda hasta el momento, el haki de armamento es un poder basado en la energía vital y la voluntad indomable de un individuo. Puedes aumentar la defensa y encantar las armas. Para estimular esta energía vital individual y voluntad indomable, el mejor método es recibir constantes palizas en combate, lo que aviva el espíritu de lucha y la convicción. Se podría decir que en el mundo de One Piece, todos tienen el potencial de aprender haki de armamento. Al pensar en esto, Jorul se interesó al instante. Niño, quédate quieto. Voy a enseñarte correctamente cómo practicar el haki de armamento ahora mismo. Capítulo 30. Barriendo las yeguas. El haki de armamento es importante, pero Dim Dim indicó que podría practicarlo más adelante. Las intenciones de Jorul eran demasiado obvias. Simplemente quería usar la excusa de practicar haki de armamento para darle una paliza. ¿Así es como la tierra de los gigantes trata a sus benefactores? Esta es una interpretación demasiado literal de devolver el mal por el bien. Dim Dim aún era joven. Incluso un genio como Luffy solo aprendió el haki de armamento a finales de la adolescencia o principios de la veintena. Como solo tenía 5 años, no había necesidad de preocuparse tanto. Esperamos un poco. Seguro que con el tiempo dominará el haki de armamento. Además, aparte de Akoku, los ataques de Jorul eran equivalentes a exfoliar la piel muerta de Ding Ding. Incluso si Jorul usara Akoku, no atacaría con toda su fuerza, por lo que el efecto probablemente sería solo un masaje de pies para Ding Ding. Los entrenamientos de Jorul, aparte de permitirle divertirse, no le fueron de mucha utilidad a Ding Ding. Si de verdad quería entrenar su haki de armamento, necesitaba encontrar a alguien realmente poderoso. Por ejemplo, ese rey gigante Aral que estaba a punto de regresar a Elbaf. Pensando en aquel rey gigante Aral, Dim Dim se advirtió a sí mismo que debía desarrollarse con constancia y no ser imprudente. Imu poseía un arma de ese calibre. Sin la inteligencia y las contramedidas suficientes, Dim Dim no se atrevía a ofender a Imu todavía. Tras haber renacido en el mundo de One Piece, Dim Dim tenía su propio plan de carrera para el futuro. Como dice el dicho, si reencarnas en la dinastía Qin y no te rebelas, te mereces un buen escarmiento. Reencarnar en el mundo de One Piece y no oponerte al gobierno mundial significaba que ya estabas arrodillado demasiado. Dim Dim tampoco tenía interés en unirse a la infantería de marina. Habiendo cometido tantos actos viles y despreciables en nombre de la justicia, esta actitud hipócrita hacía preguntarse si realmente pertenecían a la Marina de los Estados Unidos. Además, dado que el marine tenía que servir a esos repugnantes dragones celestiales, Dim Dim afirmó que no podía hacerlo. Aunque el mundo de One Piece lo había forjado y ahora podía usar la violencia para reprimir a los gigantes disidentes sin cambiar su expresión, y tomar las almas de los piratas con la conciencia tranquila, en el fondo, Dim Dim seguía siendo una persona moderna. Aunque se había quitado la bufanda roja, superaba el límite de edad para obtener su carne de miembro y no tenía méritos suficientes para entrar en el partido, Dim Dim seguía considerándose un sucesor del socialismo. Al menos, su condición de proletario era indiscutible. ¿Cómo podría mejorar el gobierno mundial si se mezclara con ese panda de alimañas, los dragones celestiales? Por lo tanto, Dim Dim definitivamente se enfrentará a Imu en el futuro. Si no se unía a la Marina o al gobierno mundial, tendría que crear su propia facción. Además, la fruta alma alma era ideal para la producción masiva de soldados. Sería un desperdicio actuar en solitario más adelante. Lo único que preocupaba a Ding Ding era el tiempo. Cuando Ding Ding transmigró, la trama conocida terminó con la historia del rey gigante Harald y la aparición del dragón negro Loki. El verdadero gran jefe, Imu, ni siquiera había comenzado a mostrar su barra de salud. Y aún faltaban más de 60 años para que comenzara la trama. Lo bueno era que tenía un período de crecimiento lo suficientemente largo, pero lo malo era que, si para entonces no tenía ningún medio para retrasar el envejecimiento, sería viejo cuando el gran jefe Imu comenzara a mostrar su barra de salud. Olvídalo, no voy a pensar en ello. Dim Dim recompuso sus pensamientos y se consoló. Pase lo que pase, he sacado provecho. Puedo vivir al menos otros 60 años.
Lo importante ahora es desarrollarse de forma constante, empezando por limpiar esta zona marítima. Tanto reclutar subordinados como construir Totoland requiere fondos. Piratas, allá voy. Al no lograr aprender a Koku, Dim Dim no se desanimó. Sería extraño que las técnicas secretas del BAF fueran tan fáciles de aprender. Sin embargo, Dim Dim no se rindió. Cambió su estrategia de aprendizaje, abandonó el uso de armas y empezó a usar los puños. Ahrudin, el gigante de la gran flota de los sombrero de paja, había usado una vez sus puños para desatar la lanza del BAF. La táctica que Ding Ding usaba con más frecuencia era, en realidad, una bofetada. No sabía nada de esgrima, así que obligarse a usar un arma era buscarse problemas. Empecemos practicando técnicas de puño. Usamos a estos piratas como blancos para practicar. El objetivo principal de este viaje era acabar con los piratas que saqueaban los barcos mercantes en la zona marítima de Elbaf. Eran demasiado osados y su alcance era demasiado extenso. Dim Dim no sintió absolutamente ninguna carga psicológica al tratar con estos villanos atroces. Durante la posterior misión de limpieza y barrido, Dim Dim detuvo a Jorul, que había recuperado su ambición, y a los demás miembros combativos de la tripulación gigante. Cada vez que descubrían piratas, Dim Dim montaba en Zeus, llevándose consigo a sus otros 3 pequeños compañeros, para abordar de forma proactiva los barcos piratas y entablar combate cuerpo a cuerpo. Contar con una fuerza aérea era, sin duda, una ventaja. La movilidad de Zeus era demasiado grande. Siempre podía alcanzar fácilmente a los barcos piratas que dependían de la energía eólica y luego lanzar a Dim Dim y a los demás sobre el barco desde el aire. Posteriormente, Dim Dim hizo que Zeus y Prometeo protegieran adecuadamente a los 3 niños Oriolteig, permitiéndoles buscar oportunidades para encontrar piratas aislados con fuerza insuficiente para adquirir experiencia en combate. El propio Ding Ding se lanzó contra la multitud de piratas sin ninguna protección, se abrió paso luchando entre ellos 7 veces y, finalmente, salió completamente ileso. Su talento para el globo de hierro quedó plenamente demostrado. Si se considera únicamente desde la perspectiva de eliminar piratas, el mejor método era que Zeus dejara caer a Ding Ding desde el aire. Después de todo, Ding Ding no moriría por la caída. Pero este método tenía muchos riesgos de destruir directamente el barco. Si el barco se destruía, tendría que repetir la misma estrategia que la primera vez, obligando al viejo 8 a trabajar hasta la extenuación buceando en el mar para rescatar joyas. Además, si el lanzamiento aéreo no fue preciso y Ding Ding cayó al mar, sería terrible. O si el barco pirata estaba construido con materiales de mala calidad y fue destruido, Ding Ding también acabaría en el mar. Así, tras enfrentarse a más de 20 barcos piratas, los 3 niños del orfanato sintieron que habían madurado significativamente, capaces de asumir 2 o 3 de lo que fueron en el pasado. Pero Ding Ding sintió una sensación de vacío. Simplemente le faltaba un desafío. Intimidar constantemente a los débiles no conduciría a ningún crecimiento. Estos piratas eran demasiado débiles. Solo ocasionalmente se encontró con 1 o 2 que podían usar Aki, pero no se había topado con ningún experto en Aki. Desde su transmigración, Dim Dim no había experimentado el dolor. Su poderosa capacidad defensiva le había impedido sufrir lesiones. Quizás solo el Aki de armamento de alto nivel, Ryu, podría atravesar la defensa de Ding Ding. La invencibilidad es verdaderamente solitaria, el lamento de Ding Ding no tenía nada de ostentación. Salía del corazón.